Capital Intereconomía con la inversión de impacto. La OCDE revisó ayer al alza sus previsiones de crecimiento para España para este año al 2,3%. Aida Caldera es jefa de la división del Departamento de Economía de la OCDE. Aida, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. ¿En qué se apoya? ¿Por qué esta revisión al alza del crecimiento de la economía española? Pues en los últimos meses hemos visto que la economía española se ha mostrado bastante resiliente a un entorno económico que no es nada fácil actualmente, y de hecho hemos estado revisando nuestras proyecciones a la alta en casi todas nuestras proyecciones que hemos hecho últimamente. Básicamente está basado en que el consumo doméstico ha sido más fuerte de lo que inicialmente pensábamos, y además hemos visto que por el lado exterior España ha estado exportando bastante y eso está tirando de la economía española. Este pequeño acelerón de España contrasta con el recorte de 3 décimas para toda la eurozona. ¿El ajuste se debe en gran medida por la situación de Italia? En la eurozona estamos viendo efectivamente, hemos revisado a la baja nuestras proyecciones de crecimiento y se deben básicamente a dos factores. El primero es una política monetaria más estricta, porque la inflación se está manteniendo más persistente de lo que inicialmente pensábamos. Y segundo, es un entorno externo peor de lo que nos imaginábamos. Por un lado, China, que a pesar de que a principio de año tuvo una recuperación bastante fuerte, se ha desacelerado y eso ha arrastrado con ella a varias economías que están muy integradas globalmente, como por ejemplo la economía alemana, y eso ha hecho que hayamos revisado a la baja. Pero sobre todo esa revisión se deja sentir en Italia y en países pequeños y de la Europa central y oriental, ¿verdad? Bueno, en países pequeños de la Europa central y oriental todavía están muy afectados por dos factores. Uno, una inflación muy alta. En muchos países todavía tienen tasas de inflación general de doble dígito. Y luego también el hecho de que están afectados por los impactos de estar cerca de Ucrania y de la guerra de Ucrania. Y luego también lo que decía antes, que están muy integrados comercialmente, forman parte de cadenas de valor unidas a Alemania y unidas a China, y la desaceleración en China y del comercio global a nivel mundial les está afectando particularmente. En el caso de Italia sí hemos revisado bastante a la baja, 0.4 y 0.2 el año próximo, y se debe pues una serie de factores idiosincráticos de Italia, pero también esto que he dicho, el tema de política monetaria más restrictiva y condiciones internacionales un poco peores desde el punto de vista del crecimiento. Aún así, vosotros desde la OCDE insistís en que la política monetaria tiene que seguir siendo restrictiva, que los tipos de interés tienen que seguir altos a pesar de ese castigo para la economía. Sí, pensamos que hay buenas noticias por parte de la inflación. La inflación en Europa y, concretamente en España ha bajado desde los picos que veíamos el año pasado. Estos son muy buenas noticias, pero aún sigue siendo relativamente alta. Y sobre todo la inflación subyacente, la que no tiene los componentes más volátiles, sigue siendo bastante alta. Eso quiere decir que la política monetaria restrictiva está funcionando, pero todavía hay que mantener las tasas altas para que esa inflación vaya bajando y se vaya acercando más a la meta del Banco Central Europeo. Es decir, son buenas noticias, pero hay que seguir por este camino. Y sobre todo hay que seguir por este camino viendo que los precios de la energía, del petróleo, están creciendo, y viendo también el tema de las subidas salariales y el efecto que va a tener en servicios, ¿no? Sí, aquí los dos puntos de los que hablas. Por un lado, efectivamente hemos visto que en los últimos meses los precios del petróleo han aumentado. Este también es uno de los factores, aunque no el más importante, por el cual hemos revisado las proyecciones de crecimiento globales a la baja. Entonces es un factor que tenemos que tener obviamente en cuenta, dado que los precios de la energía estuvieron detrás de muchas de las subidas de los precios de la inflación en el último año. Y luego, por parte de las subidas salariales, sí, estamos viendo subidas salariales en casi todos los países de la zona euro, en España también, pero aquí me gustaría remarcar que estas subidas están por debajo de la inflación. Por tanto,
no nos preocupa que haya efectos de lo que llamamos de segunda vuelta que puedan crear un círculo vicioso donde subidas de precios llevarán a subidas de salario llevarán a subidas de precios. ¿No? ¿Tampoco te preocupa la situación de España en cuanto a la inflación, a ese ligero repunte de precios apoyado por energía y apoyado también por sector servicios? Sí, efectivamente. Ya pensábamos que podía suceder esto, que durante el verano podrían aumentar ligeramente los precios, sobre todo por parte del sector servicios, sobre todo centrado en hostelería, restauración y demás. Pero creemos que los precios van a seguir bajando y que la política monetaria que ha tenido unas subidas de tasa de interés muy rápidas y grandes van a seguir teniendo su efecto. Por tanto, no lo vemos una situación preocupante. Además, cuando miramos España en el contexto europeo, con una inflación España de un 2.6 en la media europea, es el doble más o menos. Entonces, no es algo que nos preocupe en estos momentos. Y un apunte más, Aida, de cara al año que viene, mirando al crecimiento de la actividad económica, ¿hay preocupados porque ya veis señales de deterioro en consumo interno, en construcción o en producción industrial? Sí que desde mediados de este año, desde el verano para acá, sí que vemos una ralentización de la economía española y viene por varios flancos. Uno, sobre todo, yo diría que es el flanco exterior, porque obviamente España no está inmune a lo que pasa en el exterior y, como decía antes, las exportaciones han tirado mucho de la economía española últimamente. Entonces, ese factor sí que estamos viendo una cierta desaceleración. Y, de hecho, para el año que viene, para el 2024, creemos que el crecimiento va a venir más por la demanda interna, por parte del consumo, porque la inflación seguirá bajando, y también por parte de la inversión, a pesar de que obviamente tipos de interés más altos y una política monetaria restrictiva pues son costes más altos para las empresas, pero aún así creemos que va a venir más por la parte interna que por la parte exterior. Muy bien, pues Aida Caldera, jefa de la División del Departamento de Economía de la OCDE. Muchísimas gracias por mostrarnos estas previsiones y explicarnos los argumentos y lo que hay debajo de ellas. Gracias y hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Un placer. A vosotros. Gracias. Adiós. Chao, chao.